gracias por estar aquí, gracias a la Universidad Veracruzana. La verdad es que, y gracias Carlos, porque esta oportunidad de estar, yo sé que no vine a la escuelita, pero la verdad a mí me ha servido de escuelita. Ha sido un descubrimiento que estoy convencidísima que va a incidir en todo lo que escriba de aquí en adelante, incluso en lo que estoy escribiendo ahora. La verdad es que sí está siendo súper enriquecedor. Espero que lo sea también para los que nos están atendiendo. Pues yo creo que nos ahorramos las biografías y todo ese rollo, Sí. ¿no? Ya, vale, perfecto. Bueno, Vas. esta mesa se llama algo así como Crimen y Silencio, ¿no? Sí, entonces estábamos tratando de descifrar qué significa el título, pero ha sido bastante interesante en todas las mesas que hemos tenido en estas jornadas negras, porque siempre, bueno, incluso en las que me tocó que no era de jornadas negras, decíamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues no sé, a ver qué te suena Crimen y Silencio, ¿no? A mí de repente le estuve dando vueltas y de repente pensé, bueno, hay muchos crímenes en este país, digo, me quiero referir a este país porque los otros no los conozco, hay muchos crímenes en este país que quedan perfectamente en silencio, esa podría ser una de las interpretaciones. Yo recuerdo cuando empieza la guerra de Felipe Calderón en 2006, algo así, que ya no había crónica policial en los periódicos, había simplemente simples estadísticas, ¿no? Hoy mataron a 19 en Ciudad Juárez, ¿no? Hoy secuestraron a no sé cuántos en Ciudad Juárez. Y yo decía, espérame, esto está silenciando, por supuesto, todas esas vidas humanas, no sé. Esa podría ser una interpretación. Otra, me quedé pensando en un libro que no recuerdo el autor, que era un estudio sobre Pedro Páramo y se llamaba Juan Rulfo y el silencio, ¿sí? Y de repente dices, pues claro, el silencio es una técnica, porque Juan Rulfo era un escritor que tenía una prosa musical y en la música el silencio es bastante importante, ¿no? El estudio era bastante importante y hacía mucho énfasis en aquella frase de de Lubina, cuando uno de los personajes dice, escucha, escucha. Y dice el otro, ¿qué es eso? Es el silencio. Dije, hijo, era Rulfo, ¿no? O sea, todo lo que sea Rulfo era magia, por supuesto. Pero entonces no sé por qué lado le damos Pues yo me equivoqué de mesa porque yo leí que era el silencio y la violencia, ¿no? el Nomás silencio y cliqué. la violencia. Bueno, Ya me equivoqué de mesa. Ya me vamos. equivoqué, chale, ya me equivoqué. Bueno, más No, o menos por es ahí lo, va. bueno, te voy Ajá. a decir, a mí me dio por pensar, justo, yo creo que ese es el tema con el silencio, que tiene como, no es bipolar, es multipolar, ¿no? Ajá. Yo lo primero que pensé fue en Rosario Castellanos cuando habla de su actitud, habla de ella y dice que a veces es reposo y a veces es arrebato. Y yo creo que el silencio precisamente es eso, a veces es arrebato y a veces es Ajá. reposo. ¿Por qué? Porque el silencio dice mucho, dice muchísimo el silencio. Está hecho de momentos, mira, lo apunté porque si ya mi memoria, está hecho de momentos íntimos. El silencio es personal. Ajá. A pesar de que todo el mundo escuche el silencio, ahorita escucharíamos la lluvia, pero te empiezas a escuchar a ti mismo, ¿no? Entonces el silencio creo que es muy íntimo, porque el silencio nos llena, nos ocupa, nos come, nos devora y a veces nos escupe el silencio, ¿no? Entonces, el silencio yo sí creo que es muy violento. Sí. Cuando alguien no te contesta, te está diciendo mucho, como en la música, Sí. exactamente el símil que hiciste. Cuando alguien no te contesta, te está violentando. O sea, tú le estás preguntando a tu hijo, a tu esposa, a tu pareja, a tu lo que sea, o a alguien con que te peleaste en el coche porque chocaste, le preguntas algo y no te contesta, es una forma es muy violento cuando alguien no te contesta porque no le da la gana. Entonces, yo creo que el silencio intrínsecamente es violento. A Sí. pesar de que Rosario Castellanos dice que a veces es reposo, ese reposo creo que es más arrebatado que reposado, ¿no? A veces es verdad que el silencio puede ser dulzura o el silencio puede ser una lágrima, una comprensión, un momento de compasión incluso, ¿no? Cuando estos que comentaban todos estos días aquí mis colegas acerca de los policías que encuentran un niño muerto, una niña muerta o todas esas cosas, ese silencio es hasta respeto a veces, ¿no? Pero Sí. sigue siendo violento. Sí. Sí, 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 bueno, pero también puede ser muy dulce. Me recuerdo el verso de Sabines, ¿no? Porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Eso también puede ser. La violencia del amor, entonces, El amor es violento, por supuesto, siempre va a ser y la violento. lluvia parece que también. Bueno, Sí, si no es violento, no es amor. exacto. Ajá, exacto. Quien te quiere te hará llorar. Ajá, No, exacto. no, eso es
Esas construcciones yo creo que ya están. Fíjate que yo estoy, y ya que los que ya me escucharon antes ya se van a aburrir de oír lo mismo, pero a mí me interesa muchísimo y alguien lo mencionó, me parece que fue César. No, no fue César. Sí fue César, pero no este César, el otro César que lo tenemos trabajando ahorita, acerca de Claudia Piñeiro. A mí me gusta mucho Claudia Piñeiro. Mira, ni al cielo, ni a Tlaloc le gusta este tema del silencio y la violencia. O le gusta mucho. Estaba mencionando a Claudia Piñeiro, y a mí me gusta muchísimo Claudia Piñeiro porque ella investiga el crimen debajo del crimen, no el crimen del muerto, sino el crimen que lleva no, la violencia. O sea, sí es, por eso esta justicia que no tiene que ver con la legalidad, ¿no? Buscar la justicia que tiene que ver con el crimen del hambre, de la injusticia, de la desigualdad social, del feminicidio, de la estructura patriarcal o matriarcal. Antes que hubiera patriarcal fue matriarcal el mundo. Ahora parece que queremos venir de regreso, ¿no? El matriarcado. Sigue siendo un crimen, ¿no? Sigue siendo un crimen que está por abajo, que está subyacente, vivo, está pulsando debajo, por debajo del muerto, el asesinado, el destripado, el de la nota, de donde sacamos la historia, ¿no? Un poco lo que se decía en la mesa anterior cuando estaban presentando Luz de Naranjos de César, ¿no? Hay un crimen, un asesinato, y empieza la investigación. Y la mayoría de las investigaciones, al menos en este país, o al menos es la percepción del público, de la gente, es que se queda, no, sí, Panchito Pérez fue el asesino. Ay, ahí quedamos, espérate. Y todo lo que se silencia, todo lo que está detrás, ¿no? El crimen verdadero es la corrupción, el crimen verdadero es la ambición, el crimen verdadero es la falta de valores, la falta o no es falta de valores, son unos valores, pero pues cada quien tiene su manual de valores, ¿no? Sí. No es el mismo para todo mundo y no es el del catecismo, que tanto te gusta, no es el que tanto le agrada. Estos manuales personales y individuales de la moral. Este es el verdadero crimen, ¿no? No el que disparó, el que apuñaló, que acuchilló. Exacto, pero si sigues la línea y vas cada vez más para arriba, yo creo que todo termina en el gobierno, ¿no? Casi, en los empresarios, en el sistema. O sea, el sistema es el culpable de tanta violencia, de tanta criminalidad, por ejemplo, ¿no? Y hay otro tipo de guardan silencio. Sí. Y esos guardan silencio. Exacto, guardan silencio. Y hay otro tipo de silencio, ¿no? El de las víctimas. Ayer en otra de las mesas, también de las jornadas negras, yo no sé por qué alguien dijo que uno no puede usurpar la voz de las víctimas. O sea, que ¿con qué derecho usurpas la voz de las víctimas? Pues bueno, con el derecho de que ya nadie va a hablar por ellos, ¿no? O sea, ya murieron. Entonces tienes que imaginar de alguna manera cuál es el punto de vista de la víctima, cuál fue el punto de vista de la víctima, cuál fue la culpa de la víctima para ser víctima, y no sé, darles palabras. Siempre se habla de esto, darle voz a quien no la tiene de alguna manera. Obviamente ya ahorita estamos pasando por una etapa de política correcta muy, muy, muy curiosa. Yo traigo algo contra la política correcta o contra la política correcta, pero que te dicen, tú no puedes, por ejemplo, hablar la voz de una víctima si eres blanco, privilegiado, estudiado, etcétera, etcétera, cuando la víctima es un albañil pobre que nunca tuvo educación, etcétera. Bueno, ¿y por qué no? Chingado, perdón, o sea, es imaginación, es ficción, es literatura, ¿no? O sea, claro. Y la literatura creo que lleva todo lo que lleva de existencia dándole voz a las personas que no lo tienen. Por ejemplo, pienso en el Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo de Tormes, pues el Lazarillo de Tormes no escribió sus memorias. Hubo un escritor que dijo, voy a ponerme desde el ángulo del Lazarillo de Tormes y me la voy a aventar y voy a escribir su vida, ¿sí? Y yo creo que eso se vale. Y yo creo que eso lo tenemos que hacer, sobre todo, cuando estamos hablando de novela de la violencia, cuando estamos hablando de novela criminal, cuando estamos hablando de género negro, o quizá género policíaco, no sé. Fíjate que este tema me gusta mucho, justo de lo que mencionaste ahorita, me hiciste acordar de esto de este silencio, el silencio de la ausencia o provocado por la ausencia. Ahora, creo que esta ausencia en este tipo de novela, yo creo que en toda, pero en esta es más notorio, esta ausencia tiene estructura. Me hiciste acordarme del Bestiario de Cortázar. Esta niña, creo que es Isabel, que detecta estos silencios en la tía cuando la mandan fuera del verano. Ella detecta esta violencia, pero no puede ponerle palabras porque ella solo percibe el silencio y ella es la que toma las riendas, ¿no? Esta escena donde al final la tía como que le da las gracias que manda al nene a la habitación donde está el tigre, es justo toda esta estructura del silencio
es cómo se compone, bueno, tú eres cuentista, yo le tengo un miedo al cuento porque es breve y yo soy como, si fuera pintora sería el formato, ¿no? Entonces, yo creo que este silencio se puede estructurar porque esta ausencia ya tiene estructura. No solamente la de las víctimas que ya no están, sino las víctimas colaterales, como se dice bonito, el niño que quedó huérfano, la madre que quedó, pues no existe la palabra, pero desorfanado, desmadrada, porque ya no tiene hijo, ya es como si dejara de ser madre porque perdió al hijo, ¿no? Estas madres buscadoras. Estas personas que son testigos del, como dice el otro ayer, ¿no? Sí. Que decían, pues, el que encuentra las patitas y los tenis, o el brazo, o la mano saliendo de la tierra. Estas también son víctimas y su silencio también habla muchísimo. Claro. Es muy violento. Sí, 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 el silencio es muy elocuente a veces, ¿no? O sea, y no sé, bueno, ya que estamos así en, ¿cómo llaman? De corriente de conciencia, lo que se te va ocurriendo. Ahorita mencionaste El bestiario de Cortázar. Hay una novela que a mí se me hacía atractivísima de un escritor que es poco leído en México, pero yo se lo recomiendo a todos. Antonio Di Benedetto es un genio argentino, ¿no? Como cuentista y como novelista. Y entonces me recomendaban una novela de él que yo me tardé en conseguir algunos años. Y me decían, ¿se llama El Hacedor de Silencio o se llama El Silenciero? Sí, me gusta más el segundo título que no era el real. El Silenciero está genial, ¿no? Pero El Hacedor de Silencio, El Hacedor de Silencio, y me la contaban de una manera que después me di cuenta que no. Es cuando te cuentan una historia, una película, y tú dices, suena de poca madre, y luego vas a verla y es completamente distinta como te la contaron, ¿no? Pero te quedas con la imagen, la primera que tú te hiciste mentalmente, y dices, genial. Decía, se trata de un tipo que tiene esta facultad fantástica, que de repente hay demasiado ruido en la ciudad, y él de repente así, y todo se convierte en silencio. Era el hacedor de silencio, así para que no lo perturbara el ruido. Por supuesto, no tiene nada que ver con la novela en realidad, pero me fascinaba esa imagen y dije, bueno, a lo mejor alguna vez, como dices, como soy cuentista, alguna vez le hago un homenaje a esa idea mental que yo tenía, que recuerdo también una película de Kevin Costner donde era un veterano de béisbol, creo, sí, y era pitcher. El jardín ¿sí? de los sueños. Sí, era pitcher Field of y, Dreams. y de repente iba a lanzar la pichada, ¿no? Y estaba todo el ruido del estadio, así todo eso, y entonces él decía mentalmente, abajo el telón, y ya no oía nada absolutamente, se concentraba en la pichada. Eso me parece genial. Es otro tipo de silencio, es un silencio, vamos a decir, como una especie de posibilidad, quizás utópica, pero en la literatura se pueden realizar todas las utopías posibles. Eso. Pues hay otro silencio que me estás haciendo pensar, es que esto parece ping pong aquí, entre Ajá. este señor y yo, en el silencio cómplice, Ajá. en el silencio de, yo acabo de leer la novela de Sacomano, que ganó el Alfaguara, Ajá. y justo el silencio de todos los vecinos de este pueblito, que todos ven pero nadie dice. O sea, empiezan a pasar cosas y los crímenes y todo el mundo voltea para otro lado. Sí. Y es un silencio cómplice y es un silencio de la culpa también, que también la culpa es súper violenta. Ahí tenemos a Edgar Allan Poe, ¿no? Claro. O sea, la culpa es súper violenta para el que la padece, para el que la sufre, igual como los celos, ¿no? Sí. Al de enfrente le vale gorro y el que está con, ¿no? Se está quemando por adentro. Pues estos silencios cómplices de todos los que miramos para otro lado cuando hay un crimen, algo que está mal, algo que sabemos que está chueco, torcido, pues miramos para otro lado, ¿no? Estos silencios también son muy violentos y súper Sí. aprovechables en literatura. Y por supuesto que ese que acabas de mencionar es un tema que yo creo que se ajusta más al tema de esta mesa, ¿no? El silencio cómplice. Los que son testigos de un crimen, los que saben qué pasó, y no vi nada, no pasó nada, porque ¿a qué responde ese silencio? Nadie quiere ser el chivato, ¿no? Al Nadie miedo. quiere ser el Sí, chismoso. por un lado, no cerré el rajón, pero por otro lado también, si rajo, pues vienen por mí, ¿no? O sea, a lo mejor es posible. Está Muy canijo. posible. Y es Muy parte posible. de este clima de terror que se vive, desgraciadamente, en sociedades como la nuestra muchas veces, ¿no? O sea, Pues ese es uno de los encantos de la literatura, que finalmente pues es un reflejo de la sociedad. Hoy en día la sociedad está profundamente revuelta. Y yo revuelta no pienso en que esté dando vueltas una encima de otra. Estoy pensando en revuelta como el agua puerca, ¿no? Sí. O sea, ahorita que llueve y escurre, se lleva la basura, se lleva hojas, se lleva ramas, animales muertos. Yo creo que la sociedad ya está así y la literatura es
casi su obligación Sí. de reflejarla. Y un poco, yo siempre he pensado que el arte, la literatura incluida, es hasta un anticipo De lo que de la viene sociedad y lo después, que sí. viene. Yo, por ejemplo, me gusta mucho, no, y me gusta porque no entiendo ni más, es la pintura surrealista. Ajá. Todos estos juegos del cadáver exquisito, todo esto, me gusta mucho porque para su época, pues es más, Hitler hizo una exposición del arte pervertido para adoctrinar a la gente, decir, esto es porquería. Entonces, juntó cuadros de los pintores surrealistas de la época. Es que lo vi venir por la ventana. Los surrealistas eran basura, ¿no? Y Ajá. finalmente esta sin razón consciente era después de la Primera Guerra Mundial, los jóvenes eran no, es que el mundo ya llegamos tan abajo en la Sí. sin razón que hay que meternos en la sin razón, ¿no? Nunca le he entendido a los cuadros surrealistas, por más que me los explican, pero me gusta porque esta corriente de la que sale la idea del surrealismo güey, no hay razón, es algo que va, como salga, en el momento que salga, sin orden, ni concierto, ni estética, ni nada, eso es el verdadero arte y creo que sí estaban muy adelantadas a su época. Entonces quiero pensar que pronto tendremos literatura menos oscura y menos realista y que menos fotografíe, porque son instantáneas. Toda esta literatura que yo he estado oyendo de todos mis colegas son instantáneas de la misma realidad que estamos viviendo. O sea, y me encantaría coleccionarlas como tal, pero no son instantáneas, son una película y va en movimiento. O sea, es un tren que va desbocándose, ¿no? Entonces, yo no Pero sé tú esa cómo... literatura ya está, o sea, Ya está. ya hay muchísimo, ¿no? Que es, vamos a decir, instantáneas de la realidad, pero desde el punto de vista surrealista. Yo diría, los poetas ya lo tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente, los poetas ya lo tienen. Esos poemas que de repente leemos y que no entendemos nada, pero que te hacen sentir de alguna manera, ¿no? O sea, te hacen sentir que todo está podrido hasta cierto punto, ¿no? O que todo tiene esperanza también, de repente. No entiendes las palabras del poema, no tienen una lógica, digamos, no tienen una lógica textual, pero sí tienen una lógica emocional. Y yo creo que eso está funcionando. A mí me gusta la literatura surrealista y, por ejemplo, sí, me parece que sí tienen una estética, sí tienen una No, estética. claro que es como el jazz, claro que hay una Ajá, estética. O sea, exacto. cada uno va por su lado, pero es que es una canción y suena bien y te hace sentir bien, que finalmente creo que es el objetivo del arte, de hacerte sentir, ¿no? O sea, Sí. de apelar a los sentidos. Y creo que en este caso, yo por lo menos, y lo comentamos el otro día, no me había fijado en el título, o sea, no tenía el título en mente de la mesa, sabía que tenía una mesa de este tema, pero no la tenía. Cuando te platicaba que yo me peleo mucho por los silencios en mis novelas con mi editor, porque llega el corrector de estilo y dice, ay, no, demasiados guiones con puntos suspensivos, y yo, no me los puedes quitar. Entonces tengo que estar negociando como si fuera marchante. Bueno, déjame 3 silencios a cambio de este párrafo, ¿no? Porque, y es así, ¿eh? Es real, es real. Me pasa a mí. Porque le digo, para mí los silencios dicen mucho. El silencio es muy Sí. elocuente. No en voz alta, no es a gritos. El silencio precisamente, porque el silencio es violencia. Es violencia de no te quiero contestar porque Ajá. tengo mis segundas intenciones. Y además, la otra parte de la elocuencia del silencio es que esta violencia se percibe. O sea, y lo aprendemos a leer desde niños. O sea, hiciste algo malo, tienes 3 años, pateaste a tu hermana, la tortuga, al perro, lo que hayas hecho. Y le hablas a tu mamá y tu mamá no te contesta. Y sabes perfectamente que estás castigado. O sea, ya leíste y es violento porque tú hablas y, pues, no, y no te pela. O sea, aprendemos a leer el silencio desde muy pequeños. Sí. Está muy imbuido en nuestra lectura de los silencios, ¿no? Y la violencia que conllevan. O Ahora, sea, también depende del punto de vista. Me acordé de un cartón que me hacía reír mucho hace mucho tiempo, que le decía un hombre a su vecino. Dice, mi mujer lleva 3 meses sin hablarme, pero no sé cuánto más va a durar mi suerte. Sí. O sea, claro que es perspectiva. O sea, yo hablando de eso, hay otro meme que está una pareja en una cama y ella está acá comiéndose el coco. Es que ella tiene otra, se está viendo con alguien, ya no me pela, no me voltea a ver. Y el otro está acá. Y si me alcanzaría a tocar la punta de la nariz con la lengua o me Sí. alcanzo a lamer el codo, ¿no? sí, sí, Y sí. están pensando, esto es un silencio en medio, violento para ambos, pero cada quien está en su planeta, ¿no? El punto de vista, la estética de la recepción, ¿no? Depende de quién lo reciba. Ahorita que hablábamos del surrealismo, hay una cosa que se me vino a la mente. Hay un libro que yo recomiendo siempre. No es ficción, no es nada, es un ensayo de Jacobo Ciruela, ¿sí?
Jacobo Siruela fue el fundador de la editorial Siruela. Luego se aburrió de vender libros y vendió la editorial. Y luego le entró la mal de Jamacón y fundó otra, que es Atalanta, más cara y más bonita. Y en Atalanta él publica este libro que se llama, habla de los sueños, ¿sí? Y se llama El mundo bajo los párpados. Es precioso el título. Pero ahí menciona, es un recorrido de cómo ha sido la percepción de los sueños a través de diferentes épocas, desde la época de los griegos hasta el siglo XX, ¿no? Y bueno, menciona un caso, o bueno, algo que se dio en la época del gobierno de los nazis, antes de la Primera Guerra Mundial, o durante de la Segunda Guerra Mundial, o durante los primeros meses o años de la Segunda Guerra Mundial. Dice que hubo un par de periodistas que hicieron un reportaje que no se publicó, obviamente no, el gobierno nazi no dejó que se publicara el reportaje, pero un reportaje sobre los sueños, ¿sí? Que era entrevistar a la gente común y corriente para decir qué es lo que soñaban en esa época. Y casi todos soñaban, bueno, tenían pesadillas horrorosas. Digo, todavía no empezaba la guerra, quizá estaba simplemente el gobierno nazi, estaba ya Hitler en el poder, etcétera, etcétera. Y se hizo la recopilación de esa, vamos a decir, dictado de sueños. Y se supone que era algo espeluznante, todo lo que soñaba la gente común y corriente en esa época. Y entonces se me ocurrió algo, y yo leí el libro que sería por ahí del año 2008, en plena inicio de la guerra del narco, y decía, ¿y si un periodista o varios periodistas hicieran este reportaje en la actualidad en México? ¿Qué estaría soñando la gente bajo la guerra del narco? ¿No? O sea, digo, era un poco tiene que ver con el silencio, porque esas cosas no se cuentan, pero si te cuentan los sueños, a lo mejor se pueden interpretar, o si no, quedan como estampas surrealistas o como relatos Yo creo surrealistas. que sí, porque lo que mencionas, yo estoy convencida que el silencio vibra. Sí. Así como vibran los objetos, y vibra la gente, y Ajá. vibra. El silencio vibra. Sí, Y esto que mencionas del libro que no lo conocía, o sea, sí conozco la editorial, me conozco la historia sí, de este compadre que pues, se aburre y entonces empieza una cosa. Igual que los hermanos, ahora quiero un campo de aceitunas, ahora quiero hacer aceite de oliva. exacto. ¿No? El silencio vibra. Entonces, no es casualidad que precisamente el arte, precisamente el surrealismo, pues fue justo antes entre la Primera y la Segunda Guerra, se hizo más conocido justo antes de la Segunda Guerra. Pues ya vibraba, ¿no? Esto en la gente y por eso tuvo una recepción más grande de lo que hubiera contemplado cualquier galerista o cualquier crítico de arte o cualquier gobierno, porque finalmente los gobiernos, pues el arte es política, ¿no? Bueno, todo es política en realidad, pero el arte sí vibraba de esta manera que fue recibido por la gente, ¿no? Sí. Y justo cuando empieza la Guerra Civil Española, pues había muchos galeristas y hubo una mujer muy especial, que ahora pues, se me olvida el nombre, en Barcelona, que ella dijo, y era aristócrata, entonces ella hacía lo que le pegaba, una Peggy Guggenheim, pero en catalán, ¿no? Y ella dijo, para vender paisajes sobran galerías, yo no voy a vender paisajitos. Y en esta galería ponían, que hoy se nos haría muy normal, pero yo de verdad me gustaría imaginarme lo que sería para una persona que llega con pieles y joyas de estas de familia heredadas y así, a ver una exposición de arte donde no solo hay cuadros raros y exponen desnudos pero grotescos o sueños o lo que fuera que pinta, sino arte vivo, un tipo acostado debajo de una mesa. Sí. Entonces, y no trae zapatos. Oiga, que este es el arte. Oiga, y este güey que está dormido, no, ¿no? Hoy en día nos burlamos del plátano pegado con masking tape en la pared y es arte, pero para su época, hace más de 100 años, Claro. Y no tenían explicaciones, ¿no? Entonces, justo jugaban con este silencio porque no explicaban nada. Es qué reacción te provoca el arte, que para eso es el arte, para provocarte una reacción incluso a nivel físico, ¿no? Bueno, la autora no recuerdo el nombre, ahorita se van a acordar ustedes, la autora de una de las novelas negras más impresionantes de los últimos años. La novela sí la deben de recordar. Tenemos que hablar de Kevin, que la llevaron al cine, por supuesto. Si no han leído la novela, yo prefiero que olviden la película y lean la novela, porque es una cosa así y es impresionante, ¿no? La autora pidió chanza o le dieron chanza en el Museo de Arte Moderno de Nueva York,
y su exposición era ir a dormirse en una cama, ¿sí? Los espectadores llegaban y la veían dormida en una cama y decían, esto debe ser arte bien chingón. ¿Por qué? Porque es el Museo de Arte de Nueva York. Nadie entendía nada. Museo de Arte, nadie entendía. Pero muchos se quedaban contemplándola un rato, y jetoncísima, ¿no? Así era su exposición, y además ella misma era la que se presentaba. Y decías, pues sí, oye, y si después de escribir una novela, como tenemos que hablar de Kevin, yo también dormiría unos 2 años, más o menos, ¿no? O sea, si dices, hijo, era la actriz, no era la autora entonces, era la actriz, exacto, sí, un error. Mira, Bueno, me pero quiero acordar de la novela. igual la novela tiene un nombre como alemán, Chiver, sí, deberían leerla, es genial. Yo me acuerdo que no quise ver la película hasta que leí la novela y estaba, bueno, yo vivía a una cuadra de San Cosme en la Ciudad de México y obviamente es uno de los mercados más grandes de piratería que hay. Entonces terminé de leer la novela un sábado a las 4 de la tarde y me salí a San Cosme a conseguir la película y la vi acabando de leer la novela. Y sí, la película, dices, es buenísima, pero no le llega ni al 15% a la novela, ¿no? Me quiero acordar de una que leí hace poco, un chico que es iraní americano, acaba de sacar una novela muy buena y justo parte de la trama es un artista que está enferma terminal. Exacto, ya te quieren violentar. Eso no va a pasar. Este escritor es un chico joven que ha recorrido literalmente el infierno. Ahorita me voy a acordar el nombre, lo voy a buscar porque lo tengo aquí en mis libros electrónicos. Y él narra desde el infierno, desde las drogas, estuvo interno y tal. Y narra acerca de esta obra de arte, que es una mujer, que es una artista enferma terminal, que va a un museo en Brooklyn y se sienta y le dice, voy a dar consulta, o sea, para el que quiera entrar, platique conmigo de lo que quiera, y yo aquí voy a estar sentada hasta que me muera, ¿no? Y este chico acaba, pues después de recorrer todos los círculos del infierno, está buscando cómo realmente encontrar una razón para no suicidarse, pero él está convencido que se va a suicidar. Y justo habla, digo, ya tiene otra trama que, bueno, bastante predecible, pero tiene una trama muy buena de él con la artista, pero justo el artista lo que hace está en una silla, se duerme ahí, está en una silla y los que pasen, claro, al principio pues la gente se asoma con curiosidad, pues está loca, ¿qué? ¿No? Ya está rapada, ya está enferma terminal. Y este chico la ve y conecta con ella por las preguntas, ¿no? Después él se da cuenta que ella le contesta cosas que él no le ha dicho o le cuenta cosas que él no le ha comentado y sabe de la vida de él. Pero la gente se acerca con ella para hablar de la muerte. Ajá. Y ella dice, pues yo ya me voy a morir, o sea, un día más, ¿no? Ya viví un día más y hay gente que solo se sienta con ella para verla, que no le dice nada y ella no les contesta. Entonces, este juego del silencio, cuando sabes que estás te lo transmite muy bien. Ahorita me voy a acordar, ahorita que hables lo busco el nombre del escritor. Es un iraní americano y el libro se ha ganado bastantes premios, está impresionantemente narrado. Desde el lugar, como siempre, ¿no? La óptica, o sea, es como dices, es una historia muy bien contada. Sí. Creo que es una historia muy repetible de un drogadicto, de alcohólico, que también, ¿no? Explica al principio dónde vive, cómo amanece encima de toda su mierda, y después cómo se va redimiendo y en una de esas búsquedas de encontrar cómo tener una buena muerte, porque su vida es un nadie, de lo que hablabas el otro día de los nadies, este niño es un nadie y quiere que su muerte sea convertirse en un alguien. Entonces topa con esta galería de arte y va a ver a la artista para sentarse delante de ella y no a hablar. Este silencio violentísimo, porque un día llega y ya están limpiando la sala, se murió la artista, ¿no? Entonces, que es predecible en el Él se convierte en la exposición. No. No. Encuentra cada día un motivo para no suicidarse. Lo que termina pasando es que él está buscando un pretexto para tener una muerte histriónica, digamos, Ajá. porque no, como su vida ha sido nada, y un drogadicto como cualquier otro, es un chico que además encuentra, para variar, refugio pues en los libros, ¿no? Entonces tiene muchos atractivos este libro, pero mi punto es la violencia del silencio de una persona que está frente a otra que se está muriendo y que se termina muriendo, ¿no? Entonces luego llega el silencio de cuando ya limpiaron la sala, están trapeando, ya se murió. Ya no tiene vuelta para atrás. Va.
Ahora, violencia, silencio y surrealismo me trae inmediatamente una imagen. La primera exposición de Salvador Dalí, ¿cómo le hizo propaganda? No sé si sepan cómo le hizo propaganda Salvador Dalí. Fue al mercado de Barcelona, ¿sí? Y compró la cabeza de un caballo recién cortada, ¿sí? Estaba sangrando todavía el caballo, ¿sí? Digo, la cabeza, ya no el caballo, era la cabeza. Y se la agarra bajo el brazo y camina desde el mercado por toda la ciudad de Barcelona hasta la galería donde iba a exponer. Obviamente la gente veía a un pinche loco con bigotes levantados, ¿sí? Cargando una cabeza sangrante, y todo el mundo se acercaba a ver qué onda con él, ¿no? Y no decía nada, seguía caminando, hasta que llega la multitud atrás de él a la galería donde iba a exponer, y así se llena la galería. Como el flautista todo, de Hamelin, todo ¿no? un éxito, También. exacto. Todos atrás de él. Pero era por medio de la violencia, por medio de una de las imágenes más violentas que te puedes imaginar que hasta el padrino la saca, ¿no? Sí, el caballo la en la cabeza del cama. caballo. En la cama, sí. Sí. Corte comercial. El libro se llama Mártir y el autor se llama Kaveh Akbar. Y la verdad es que está impresionante la estructura. Ajá. Digo, yo sé cómo funcionan los premios, ¿no? O sea, pero Sí. igual vale la pena leerlo, porque justo explora el silencio cuando él está solo, cuando está su pareja, cuando los silencios del padre. O sea, él crece con un padre, que el padre se espera que él termine la carrera para morirse, ¿no? Entonces esto se rodea de nada, de aire vacío. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este chavo cuando está rodeado de aire? Ya. Qué chistoso lo del surrealismo. ¿Tú cómo? ¿Ya tienes otra idea para otra mesa? Ahora, el silencio es violento. ¿Y qué pasa con la parquedad? Yo creo que también es bastante violenta, ¿no? Sí. Es la intención lo que entra ahí, ¿no? Sí. Es Pero la cuña con la que la metes. fíjate, una experiencia personal. Yo crecí en el norte, ¿no? Allá somos bastante parcos. Llego a vivir a la Ciudad de México y veo cuando se acerca alguien a vender algo, ¿no? O a pedir dinero, un limosnero, ¿no? Un mendigo. Y la gente de la Ciudad de México, no, mira, ahorita no traigo cambio, no, es que no me han pagado y todo. O sea, le tienen que dar explicaciones al mendigo para decirle por qué no le van a dar, ¿no? En la Ciudad de México no se acepta un no por respuesta. O el tipo que se acerca a venderte chicles, no, mira, es que no traigo cambio, traigo puro billete grande y no debe traer cambio. Digo, ¿por qué les dan tantas? ¿Ah? Sí, hay para la otra, ¿no? En cambio se acercaban conmigo y yo no, así, nada más, no. Se me quedaban viendo así como, ay, güey, ¿por qué me agredes? Y yo, ¿cuál agresión? O sea, simplemente, no, ¿sí? A mí me pasó lo mismo, Sí. me pasa hasta la fecha, por familia y tipo de crianza, pues es español. Ajá, Entonces, pues, las palabras son para usarlas. sí. ¿A dónde vas? Pues a mear. Y aquí, ay, no, va a ser pipí, ¿no? Lo mejor en un avión, o sea, ¿está formado Sí. para mear o para cagar? Y la gente se te queda viendo, ¿no? Y dice, ¿qué? Pues, bueno, para saber si se tarda y me formo en otro baño, me quedo en este formado, ¿no? Sí. No porque me interese lo que usted vaya a producir. Pero, y las palabras así, o sea, en general a mí muchísimo. O sea, me marcan y yo en mi casa nunca se dijo mande. Ajá. Y me ha causado muchos problemas. O sea, yo contesto ¿qué? Y cuando mi hija empezó a caminar y a hablar, ¿qué? No se dice qué, se dice mal, perdóname. En mi casa mi hija va a decir qué y nunca va a decir mande, porque Sí. culturalmente lo tengo aquí y se dice qué. O cuando alguien me llama, ¿qué? O sea, entraba a mi oficina, ¿qué te puedo ayudar? Ay, no, es que venía. No, ¿venías o vienes? ¿Necesitas algo o no necesitas algo? Ese es un tema absolutamente cultural. Sí, son Más cuestiones que culturales, parquedad, es que también juega con. Yo sí creo en el ahorro de palabras, a pesar Sí. de que soy muy habladora, pero sí es verdad que es lo que te decía de la intención, ¿no? La intención del silencio, la cuña con la que lo mueves, o el ambiente cultural. O sea, en México tú no le puedes decir a alguien que lo estás regañando. O sea, yo me acuerdo mi papá usaba pues dos máscaras, como Harvey, el de Batman, ¿no? Estaba con la secretaria, a ver, mi reinita, por favor, así, ¿no? Y por atrás, vieja pendeja, le expliqué 15 veces y no entiende, ¿no? Y se volteaba, Sí. a ver, mi reina, a ver, mi hijita, Lupita, póngale aquí, mire, aquí le pone Sí. el tal, ¿no? Y volteaba, esta estúpida van 25 veces y les lerda, ¿no? Entonces, este juego también es, pero esta ambigüedad también es mexicana, ¿eh? Sí, De pero voltearnos, ay, no traigo, nunca le vas a comprar un chicle al niño, a la señora, no es Sí, cierto. pero ¿no? sí Y depende sabe. de una cuestión cultural, ¿no? Totalmente. O sea, sí, por ejemplo, también en la Ciudad de México todo el mundo me decía, tienes que pedir las cosas por favor. Decía, ¿por qué? Sí. Yo me subí a un taxi y le digo, voy a tal parte, voy a tal parte.
Y me por favor. Ah, chinga, ¿por qué? Pues le voy a pagar, ¿no? O sea, digo, no me está haciendo ningún favor, o sea, así, pero bueno, Sí. son culturales. Ya nos salimos un poquillo Ya del nos salimos tema. del silencio Sí. y la violencia. No, no, Este, lo que coincidimos es que el silencio tiene mucha intencionalidad. ujú, El silencio no es falta de respuesta, o sea, el silencio tiene, pues tiene un arma abajo y puede que tenga no dos filos, sino puede sí, que sea una de estas de ninja que tenga varios filios, varios cuchillos. Y este silencio en literatura negra, criminal, noir y todas las derivadas, sí, ah, yo ni siquiera me considero escritora de novela criminal ni negra ni nada. Yo coqueteo mucho porque mis personajes a mí no me gustan edulcorados ni sí, sazonados con azúcar. Me gusta que los personajes, que curiosamente mis personajes son asesinos. ajá, Eso ha sido como, pues luego me lo hacen notar, ¿no? Oye, pero tu protagonista es asesina. Ah, pues sí, pero no es mala gente, o sea, tiene su razón, ¿no? O sea, ajá, está justificada, ¿no? Y puede que termina siendo simpática o termina siendo uno empático con estos asesinos. Y sin embargo, sí creo que la intención de los silencios, en mi caso, es que sea violento. O sea, sí, sí es, voy a agredir silenciosamente, descalzamente voy a agredir a alguien, ¿no? O sea, para sí. que no se oigan, en pantuflas los voy a agredir, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, cuando va un periodista a preguntarle por un crimen a una autoridad, ¿no? Estamos investigando. O no, no tengo nada que decir, es otra vez el silencio, ese Sin silencio. comentarios. O el silencio con el que se enfrentan, por ejemplo, las madres buscadoras, que van a la fiscalía, que van a todo eso. No, pues no hay nada. O simplemente no lo reciben, ¿no? Simplemente, ahí sí es totalmente agresivo, ¿no? Pero es una cúpula de silencios, porque por ejemplo, madres buscadoras, el silencio de los que saben y no quieren decir, el del Ajá, que vio algo y no va a ir a decir, el silencio de las autoridades, el silencio de los vecinos, el sí, silencio incluso intrafamiliar. O sea, si una madre pierde una hija, puede que sea el silencio del marido, pues tú que la maleducaste a ver en qué andaba, ¿no? O sea, hay como muchos silencios de, pues ahora mismo, ¿no? El silencio de las autoridades de pues andan en malos pasos. Por eso ya esos víctimas pues ya están silenciadas, ¿no? L- Porque las ese silencio se familias, lo buscaron. las familias que tienen un suicida en casa, Ah, que no, no se bueno. vuelve a mencionar su nombre nunca, ¿no? O sea, simplemente para poder olvidar. O la hija que salió con Domingo 7 y se murió para la familia y Ajá, no. Este silencio violento también es como intrafamiliar, ¿no? Lo tenemos muy heredado de esto no se habla. O sea, si no hablas del tema, no es un problema en la familia. Oye, se agarraron del moco, de la greña, se insultaron. En la típica cena de comida 10 de mayo, la cena de Navidad, que se reúnen las familias para pelear, es cállate, no se va, no hay que hablar del problema. Nadie se peleó con aquí, no. Si no hablas del tema, si lo silencias, es que no existe, ¿no? sí, sí, sí. Y esa era la norma, ¿no? Era la norma, digo, todavía yo recuerdo en mi educación familiar y todo, la norma es esa, hasta que salió la novedad de los psicólogos que hay que hablar todo, ¿no? Para sacarlo y todo eso. Tampoco es necesario, ¿eh? A nadie le interesa. O sea, hay veces que la gente pregunta por educación, ¿no? Digo, también, nada que pasarse. Es que O sea, imagínate, oye, ¿cómo sigue tu hija? Igual se suicidó, sigue muerta. Ajá. Sí, exacto. está cabrón, ¿no? O sea, está Se canijo. confunde, se confunde a veces Sí. buenas maneras con. Mejor me callo. No, nos quedan 10 minutos. No, pues vamos Vamos a hacer, a que nos reclame el que ya público, estuvimos ¿no? aquí peloteando, a ver. Sí. Sí. No se pueden quejar, hablamos como de 500 temas distintos, ¿eh? Eh, exacto. Sí. ¿Alguna reclamación? Ya que no quieren preguntas, pueden reclamar tranquilamente. Ahí quería preguntar. Es que hay alguien que quería preguntar. No, yo digo que a veces uno pregunta por educación porque se confunden con buenas maneras, pero no te importa un rábano la respuesta. O sea, se confunde con empatía. O sea, decir, sí, ¿cómo está tu hija? No, la que se murió, pues sigue muerta, ¿no? O sea, o ¿cómo estás? Güey, pues jodido porque acabo de enviudar, ¿no? O al contrario, bien contento porque acabo de enviudar. Pero en ningún caso te van a dar la respuesta correcta. O sea, feliz porque acabo de enviudar o bien jodido porque acabo de enviudar y ya no tengo ropa limpia, ¿no? O sea, no sé, la verdad, uno pregunta por bien educado cuando se podía quedar callado. Pero no te importa un pepino la respuesta. Sí, no.
Sigue de viaje, está preso. ¿Qué se puede decir de que si hay censura contra, bueno, la novela negra muy violenta y estamos en una época, creo que bastante absurdo, en que hay cosas que son políticamente incorrectas? Ya no vas a poder decir el gordo, o que puedas discriminar a alguien por Ajá. racialmente, o que algo sea un maltrato a la mujer, pero alguien puede agarrar una metralleta y matar, no sé, Sí, 80 personas y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué se exacto. puede decir? Bueno, en todas las mesas que me ha tocado participar ahí, yo me he declarado antipolíticamente correcto, sobre todo como escritor. O sea, creo que estoy de acuerdo con una frase de Vargas Llosa: cuando la política correcta llegue a la literatura, se acabó la literatura, ¿sí? La literatura tiene que provocar, tiene que ir en contra de la corriente, siempre ha ido en contra de la corriente, siempre ha ido en contra de la moral dominante, y yo creo que tiene que funcionar así. Ahora, lo que dices es muy cierto. O sea, no sé, cuando empezaban a prohibir fumar, sobre todo en Estados Unidos, en California, a mí me invitaron a una universidad allá, a unas charlas, y me acuerdo que era inmenso el campus y yo tenía que salir del campus para poder echarme un cigarro. Y ya saben cómo fumo yo. Entonces caminaba los 10 minutos hasta la puerta y fumaba y decía: ¿y estos güeyes, cuántos de los estudiantes vienen armados? ¿Cuántos traen drogas en los bolsillos? Sí, pero a ellos nadie los revisa y a mí me están demonizando por un cigarro, ¿sí? O sea, entonces sí, como que ese tipo de cosas como que no cuadran, no encajan, ¿no? Yo te tengo una idea de la censura a la novela negra. A mí me encanta, porque eso va a hacer que se lea más. O sea, no hay nada como que te prohíban algo para ir a buscarlo. Sí. O sea, el morbo funciona en automático en los seres humanos. Entonces, si se ve como políticamente incorrecta la novela negra, venga, que la Sí. sigan, que la prohíban, para que haya Sí. mucha, ¿no? Hace años le preguntaban a Daniel Sada, al escritor Daniel Sada, que cómo podrían promover más la lectura. Y decía: es muy fácil, prohíban los libros. Sí, y todo el mundo va a ir a buscarlos, ¿no? O sea, sí. Cuando yo era adolescente y empezaba a leer, mi mamá leía mucho y de repente leía libros subidos de tono, ¿no? Y entonces le decía: ¿qué estás leyendo, mamá? Este libro no lo puedes leer tú. Y yo decía: ¡a la chingada! Primero que Sí. agarraba del buró. Por supuesto los escondía y a veces los escondía casi como si fueran joyas, ¿no? Y yo los encontraba, ¿no? Los encontraba y me los echaba. Y de repente me echaba libros de 800 páginas y en la página 487 venía una escena de sexo. Era lo único, por eso me lo había prohibido. Yo decía: chinga, me aventé 800 páginas por una pinche escenita. A mí, a mí me pasó eso con La Dama de las Camelias, que estaba en mi casa, y yo, o sea, el tema, no es que esté nada, no dice nada, pero el tema de una cortesana, ergo, o sea, entre paréntesis, una prostituta, ¿no? Pero cara, Ajá. ¿cómo va a leer eso la niña, ¿no? Y la niña tenía 10 años, por supuesto que fue el primer libro que leí, porque fue de aquí para acá no puedes leer, chido, de ahí para ahí es lo único que voy a leer, ¿no? Exacto, yo te digo, si está censurado, venga, eso, échenlos, Entonces, un consejo para los colegios, para las escuelas, prohíban los libros. en las bibliotecas de la escuela pongan un estante que diga libros prohibidos, no tocar. Y te aseguro que todo el mundo va a estar leyendo ahí. Aura, esa historia me encanta. Cuando prohibieron o quisieron prohibir a Aura, que fue por Vendió lo que nunca vendió en vida. Abascal, sí. Yo publico en ERA, que es donde donde está publicada Aura. Y fui a dar una vuelta a la editorial en esos días y le digo: ¿cómo están? Dice: vueltos locos. Dice: una de las editoras no sale de la imprenta. Dice: estamos vendiendo 3,000 diarios, cara. 3,000 diarios porque dijeron que Aura estaba prohibida, ¿sí? Yo me subí a taxis y el taxista traía Aura ahí en el asiento, ¿no? Decías: oiga, usted lee mucho. No, pero este libro, chingado, hay que leerlo, ¿no? Sí. Hay que comprarlo, que es más importante que leerlo, Sí. porque seguro ni lo leyó. Exacto. Pero también esa es una historia de un libro que los libros tienen vida propia, ¿no? O sea, un libro tiene un momento en el que se escribe y un momento muy diferente en el que se lee. O incluso como escritores podríamos escribir cualquier tipo de libro, aunque sea bien aburrido, y ponerle de título La vida sexual de la monja Catalina, ¿no? Ay, güey, todo el mundo lo va a ir a comprar. Se van a aburrir después, pero ya la compraron, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? De la monja Alberto. Bueno, es interesante el tema de violencia en relación con silencio, ¿no? Ajá. Y pienso, por ejemplo, en esos países, hay países
muy desarrollados que son muy silenciosos, Sí. que son más despoblados, más fríos, ¿no? Pienso Canadá, Suecia y esos tipos de Sí. países, ¿no? Que, bueno, tal vez son menos violentos, pero pues hay una también esa situación de cómo ese silencio conduce a una depresión, a un aburrimiento, y hay quienes hasta se suicidan, ¿no? Es otro tipo de violencia, precisamente. O sea, ahí privan los suicidios, más que los homicidios, ¿no? Sí. Uno la pregunta con él en muchos fraccionamientos, Ajá. aquí en Jalapa, Sí. incluso hay vigilancia y todo. Entrar allí a las 7, 8 de la noche es como entrar al barrio más conflictivo. Hay un silencio, Sí. te pueden asaltar, Sí. hay casas que tienen vigilancia y no intervienen. Ah, no, claro. O sea, ahí el silencio es nefasto. Sí. Quería preguntarles sobre el silencio místico. Por ejemplo, hay monjes como los cartujos Ajá. en los Alpes, Sí. no sé, suizos, y aquí en México los trapenses que tienen el voto del Voto de silencio. silencio, sí. Sobre ese silencio que es violento, hoy le llamaremos un silencio profesional, como el de los que firman los guaruras. Sí. No ven nada, no Sí. van a decir nada porque tienen un contrato de silencio. Bueno, yo creo que se parece más al silencio profesional, perdón, porque es parte de su oficio como monjes, pero yo creo que es más bien convencido, es un silencio, yo le llamaría místico, sí, para estar más en contacto con la divinidad en todo caso, ¿no? Y los hace, ¿cómo se llama? Meditar, reflexionar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí se parecen mucho también, por ejemplo, a las religiones orientales, ¿no? Que a la hora de la meditación, pues nadie habla. Es otro tipo de silencio, es un silencio productivo espiritualmente, yo creo que por ahí va. No sé qué opinas tú. Ah, bueno, ahí tienes. Me mato. O sea, ¿cómo que silencio? No, yo creo que el silencio siempre y cuando, yo creo que, yo personalmente creo que incluso el silencio autoimpuesto es violento, porque la naturaleza humana es de emitir, aunque fueran gruñidos. Si no supiéramos hablar, gruñiríamos, que es lo que hacen los niños cuando, digo, tiene aquí un cartílago que te impide que hables hasta cierta edad, y que no pronuncies palabras como se conocen palabras, pero el silencio yo creo que es violento per se, sea impuesto o sea elegido o sea impuesto desde el exterior, ¿no? Porque la naturaleza humana no es guardar silencio, por eso está la música, aunque fueras frotando dos piedras una con otra. Entonces yo creo que el silencio no es inherente a la naturaleza humana, debe ser un ejercicio espeluznante. O sea, yo me declaro incapacitada para algo así. Decía mi abuela que de los que tienen ciertas incapacidades, ella a la que más le temía era a la sordera. Decía, porque es vivir en absoluta soledad. Decía, eso puede ser terrible. Pero no olvidemos que, aunque todo está en silencio, tenemos el cerebro y el cerebro puede estar El maquinando. cerebro nunca se calla. El Ajá. cerebro nunca, digo, está en silencio el día que te mueres. Y no sé por qué se me vino a la imagen el silencio de Homero Simpson, ¿no? Dum, 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 Sí. dum, 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 sí. Es eso, sí, no hay silencio, pues te digo, yo creo que es violento en per se, porque ni siquiera el cerebro está callado. Donas. Ni siquiera está, el cerebro ni siquiera está en silencio, ¿no? Ni Sí. el corazón, lo oyes el boom, 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 y más si estás Sí. nervioso. O sea, no hay silencio dentro del cuerpo, no es natural, por eso yo creo que es violento. Sí. Y sí, yo creo que los sordos son los más solitarios, quizá. Bueno, ya pueden hablar y todo esto, pero sí. Está canijo. Ajá. Te aísla, sí, completamente. Ajá, exacto. Pues no sé si ya llegamos al... Todavía. Sí. Yo desde hace rato estaba como que quería compartir o decir algo, pero no sabía qué. Como son muchas ideas las que salieron, pero justo ahorita que estaban mencionando esta cuestión como de la naturaleza, digamos, de nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no? De necesitar esta parte comunicativa, esta parte Ajá. del sonido. Se han hecho experimentos con estas famosas cámaras anecoicas que están absolutamente aisladas de ruido. Sí. Pero si tú te quedas adentro demasiado tiempo, el hecho de que no escuchas nada más que justo la operación orgánica de tu cuerpo, el cerebro se inventa sus propios sonidos, ¿no? Sí. Y puede causar justamente efectos negativos a nivel psíquico de carácter traumático, ¿no? Sí, alucinaciones auditivas, ¿no? Y bueno, no sé, es como bastante
interesante, ¿no? Porque es un poquito lo conecto un poco con esta idea de lo que decía Chomsky, ¿no? De que nuestro cerebro ha evolucionado para la comunicación. Esa es digamos, como la característica clave, ¿no? Pero bueno, quería también comentar un poquito, porque hace rato que hablamos sobre el recurso, ¿no? Eduardo mencionó lo del Rulfo, ¿no? Y el uso del silencio dentro de la musicalidad de su prosa. A mí me vinieron a la mente otros dos autores, ¿no? Raymond Carver y Horacio Quiroga, ¿no? Sí. Y a mí nunca se me va a olvidar el efecto que me causó la primera vez que leí La gallina degollada. Yo tenía 13, 14 años, pero me acuerdo de leer la escena final en donde no se narra, y está justo en el no narrar, qué es lo que le hacen los hermanos a la niña, pero solamente describir la puerta de la cocina abrirse de golpe y el mar de sangre que describe, ¿no? Revolviéndose. Entonces creo que justo es un recurso que en la literatura de terror o en la literatura policíaca o incluso en el cine está por todavía seguirse explotando, ¿no? No es en el mostrar, sino en el no mostrar, no es en el decir, sino justo en esta violencia del no te lo voy a mostrar, no te lo voy a decir y no te lo voy a exacto, que tu cerebro reconstruye la escena y tú solito te imagines lo peor, ¿no? Sí, sí. Rulfo fue el primer autor que yo vi que tenía el guión con los 3 puntos suspensivos. En una escena que es un adelanto de que estamos en algo así como de terror, ¿no? Cuando llega, ¿cómo se llama el hijo el que llega a buscar a su padre? Juan Preciado, habla con Edwige Diada, ¿sí? Y de repente está conversando con él y de repente le hace una pregunta y te pone el guión con puntos suspensivos y Juan Preciado voltea y no hay nadie, ¿no? Ese es mi guía, mi manual, mi sensei. Esos puntos suspensivos de Rulfo son así como el perro que se atraviesa y le ladra de Ibargüengoitia. Sí. Pues son mis favoritos. Oye, pero no negocies con tu editor. Si yo tuviera un editor, eso ya lo hubiera cambiado a la chingada, ¿sí? O sea, oye, yo puse 3 puntos No, porque suspensivos, fue con ponen a un becario ahí de turno, que es el corrector de estilo Sí. Pero bueno, pues muchas gracias a todos. Ya nos pasamos de tiempo. La verdad, no pensé yo dije vamos a acabar a las 5:15 porque tú hablas rápido, yo también. Entonces, gracias a los que nos siguieron el ritmo. Entonces, gracias de verdad. Buenas tardes, Buenas gracias a la tardes. UB. Te debo tu reconocimiento y me debo mi reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Y lo demás es silencio. Y lo demás es silencio, como diría Camila. Sí.